Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Gisela Orozco Vargas y realizo este video a solicitud de nuestro catedrático Beck Allen Oscanoa Estrella como parte de la evaluación final. Lo que se nos ha solicitado es una investigación sobre una gran problemática que encontramos actualmente en Lima y en todas partes de nuestro país. Esta es el pandillaje. Nosotros hemos basado nuestra investigación en los factores sociales del pandillaje escolar en alumnos del séptimo ciclo de la institución educativa número 00623 en Asunguillo, Rioja. Dentro de eso tenemos pues las variables que vendrían a ser factores sociales y pandillaje escolar. Tenemos la población, que son los alumnos del séptimo ciclo, el lugar, la institución educativa número 00623 Asunguillo, Rioja, San Martín, y el tiempo en el 2018. Así tenemos también nuestros antecedentes nacionales en los que hemos tratado temas anexos, como son los factores de riesgo de violencia escolar, el bullying, porque muchas pandillas se dedican a producir este fenómeno que es el bullying en algunos estudiantes, para robarles sus cosas, simplemente para humillarlos o violentarlos, ¿no? Y esto se da en colegios privados, ¿no? En 3 zonas del Perú. En este caso hemos tomado esto como antecedente, ¿no? Para mencionar algunas tablas, tenemos, por ejemplo, en la presencia de pandillaje, ¿no? Que nos dice que en un grupo elegido al azar de 74 alumnos no encontraron violencia escolar en un grupo comparativo. En el análisis bivariado se encontró que la reacción de los padres al conocer el hecho de la repetición de la amenaza, a pesar de haber comunicado la agresión de la presencia de pandilleros en el recinto escolar, tener amigos pandilleros y poseer un efecto físico, estuvieron significativamente asociados con el bullying. Eso es lo que nos menciona aquí. La seguridad del colegio resultó factor protector. Esto lo podemos ver en nuestra tabla número 2, que es la que voy a mostrar en estos momentos. Son más las tablas que he adjuntado en mi informe, mas no voy a mencionarlas todas porque realmente no tenemos tanto tiempo, ¿no? Solamente nos han dado de 7 minutos 8. Como bases también tenemos, antes de pasar a bases teóricas, tenemos antecedentes internacionales, los hicimos en Chile específicamente, ¿no? Y nos habla de una institución también, ¿no? Es el estudio cualitativo de las determinantes de la violencia escolar en Chile. Este fue realizado en el 2016 a cargo de Mauricio García Pablo Mendoza, y entonces ahí distingue 3 niveles de categorías de violencia específicamente, ¿no? El más amplio son los antecedentes, es decir, factores que escapan al contexto específico de la violencia. El segundo son factores mediadores y el tercero son los gatilantes, nivel que engloba todos los provocadores directos, inmediatos del fenómeno particular, ¿no? Entre algunas de sus conclusiones tenemos que el modelo que han construido a través de antecedentes mediadores y gatilantes representa justamente la presentación deconstruida socialmente por los jóvenes en la convivencia escolar, de los que efectivamente determina su violencia. Eso, entre otras conclusiones que también adjuntamos en nuestro informe. Tenemos como base teórica básicamente el concepto del pandillaje, ¿verdad? Que el pandillaje representa mecanismos de un tipo de aprendizaje social que asegura en los jóvenes la adhesión a un grupo, a un complejo sistema de normas de práctica que conserva además un determinado grupo, ¿no? Que tienen sus objetivos, que persiguen unos mismos objetivos, unas mismas metas, ¿no? Para tal efecto seleccionan sus miembros y los hacen incorporar con fines de organización. Esto lo menciona San José et. en el 2003, que el grupo de pandilleros es una parte importante de la organización en tanto practiquen las conductas y comportamientos instituidos, porque de otra manera podría pues convertirse en lo que actualmente llamamos pandillaje pernicioso. Y es que en esto sí tenemos que hacer una gran diferencia. Existe el pandillaje juvenil, que es bien direccionado a tener objetivos positivos dentro de la sociedad, pero también existe el otro pandillaje que ya está estipulado en nuestra Constitución, porque se hicieron modificaciones, como pandillaje pernicioso, ¿no? Entonces, que es aquel que causa violencia, dolor, que abusa de las demás personas. Como factores sociales
del pandillaje, hay que mencionar la ley vigente que ya les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Y la Defensoría consideró que los grupos de pandillas no necesariamente están involucrados en la comisión de actos ilegales, sería el caso de las pandillas juveniles, toda vez que son organizaciones que comprenden a los adolescentes y juventud para enfrentar las demandas o necesidades concretas, ¿no? Y en el caso de perniciosos, como decía, pues son los que imparten violencia, ¿no? Mencionan aquí también que las edades fluctúan entre 13 y 17 años en el ámbito adolescente, quienes se disputan también, como las demás pandillas, la predominancia o dominio de determinado espacio o territorio. Asimismo, también agregan que con frecuencia pueden verse en las calles del cercado de Lima grupos de hasta 200 estudiantes enfrentándose entre ellos, empleando como mecanismos de ataque y defensa todo lo que tienen a mano: palos, piedras, ladrillos, ¿no? Para esto existe un decreto ley, el 899 en 1998, que aprobó la ley contra el pandillaje pernicioso, del cual ya mencionaba, e insertándolo al Código Civil del Niño y del Adolescente también. La misma que fue modificada con el decreto ley 990, artículo 193, ¿no? Que ofrece una definición del pandillaje perjudicial bajo el nombre de pernicioso para deslindar con las pandillas que son de danzas o de otro tipo de agrupaciones, que son pandillas positivas, ¿no? También tenemos presentado en nuestro informe la estadística epistemológica, en la que podemos ver que de 10 en ambos sexos, hemos hecho una comparación en ambos sexos, varones y mujeres, que de 10 a 15 años son 3 varones que posiblemente están en una pandilla por una mujer. De 16 a 20 años, 11 varones por 2 mujeres. De 21 a 25 años, 7 varones por una mujer. De 26 a 30 años, ningún varón, ninguna mujer. De 31 a más, ningún varón, ninguna mujer, que hacen un total de 21, que vendría a ser el 84% de varones, y en el caso de las mujeres serían unas 4, que vendrían a ser el 16% de mujeres, en una totalidad de 100%. También tenemos el pandillaje en el Perú, y acá tenemos, por ejemplo, cómo se comparan en diferentes departamentos. Voy a mostrarles yo la tabla, ahí está, en donde nos habla de que en La Libertad el número de pandillas son 69, de las cuales 64 son femeninas o tienen integrantes femeninos, y integrantes masculinos. Dentro de estas 69 habrían 703 varones, lo cual haría un total de 767. Como vemos, es mayor la cantidad de varones que pertenecen a las pandillas que las mujeres, ¿no? Eso a nivel Lambayeque, ¿no? Asimismo, también lo tenemos en el distrito de Moyobamba, que es donde hemos enfocado por la zona de Rioja, y donde se puede ver también en el informe. Como factores de riesgo y causas, podemos iniciar que las causas vendrían a ser la problemática de la violencia adolescente y juvenil, que es compleja y que están involucrados aspectos familiares, económicos, sociales, culturales, y que de allí la intervención de esta requiera de la participación de diferentes agentes sociales y de servicios. Tenemos, por ejemplo, como causas la desintegración familiar y el abandono moral, tenemos la desocupación y el desempleo, tenemos también que la violencia social y familiar, que esta yo creo que es una de las que más se tiene que intervenir, porque es en la familia en donde comienza la violencia, que después nace en estos grupos de pandillaje pernicioso. Tenemos también la pobreza como causa, tenemos la marginación y la exclusión social. Tenemos la pérdida de valores y habilidades sociales, la emoción por la violencia, vendría a ser otra causa importante. Como factores de riesgo, podríamos empezar diciendo que es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento de probabilidad de padecer o desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido, ¿no? Tenemos como factores, por ejemplo, los biológicos, ambientales, de comportamientos socioculturales, económicos, etcétera, y pueden irse sumando unos a otros, aumentando el efecto aislado de cada uno de ellos. Tenemos como factores de riesgo individuales todos los que están asociados con el potencial de la violencia contra sí mismo y contra los demás. Es muy importante tener en mente que ninguno de estos factores por sí solo es suficiente para predecir la violencia.
y que utilizar estos factores, simplemente uno de esos factores como indicador, sería inapropiado. Tenemos también los factores de riesgo personales, como mencionaba, que son los historiales de rabietas o explosiones incontrolables de coraje, comportamientos violentos que hayan tenido en el pasado, insultos, lenguaje ofensivo, comportamiento abusivo hacia sus compañeros o otros jóvenes, historial de haber sido víctimas de abusos, patrones de amenazas o violencias cuando tienen coraje, los que presenten este patrón de ira contenida, ¿no? Crueldad hacia los animales, comenzar incendios, uso y abuso de alcohol y drogas, normalmente está implícito en las pandillas perniciosas, haber intentado suicidio en el pasado, depresiones frecuentes, tendencia a culpar a los demás de mis responsabilidades incluso, experiencia de reciente humillación o pérdida o también de rechazo, ¿no? Que esto también podría ser por parte de los referentes principales, que son los padres, demasiado interés en armas y explosivos, relaciones pobres con compañeros, grupos, participación en cultos de pandillas y quedarse sin familia. Demasiado tiempo no estructurado también, demasiado tiempo de ocio vendría a ser otro factor, ¿no? También hemos presentado ahí una tabla que ya se puede ver en mi informe, que ahorita no vamos a mencionar por ser corto el video. Tenemos también que en el caso de la aplicación del contenido teórico a través del modelo teórico médico de la psicología comunitaria, tenemos que el campo de este modelo teórico sabemos que abarca problemas y bienestar psicosociales en comunidad, independientemente del modelo que se escoja para intervenir en la problemática social. Hay que iniciar la intervención con una evaluación de necesidades, donde debemos analizar al menos las siguientes cuestiones: cuáles son los problemas y necesidades más importantes de la comunidad, cómo reacciona y se organiza la comunidad frente a ellos, recursos materiales y humanos de los que dispone la comunidad para organizarse y hacer frente a esta problemática del pandillaje, ya sean formales o informales, su accesibilidad y calidad de los servicios que más ayudan y los servicios que son precisos específicamente para poder abordar esta problemática, ¿no? En este marco debemos buscar el bienestar de toda la comunidad, de todos los involucrados, familias y otros actores externos, ¿no? Para esto debemos conocer específicamente las pandillas, ¿no? Tanto las pandillas como agrupaciones, como los pandillajes perniciosos, ¿no? En esta búsqueda de ejercer la ciudadanía, que en muchos casos viola los derechos propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que perpetúa la exclusión de la que proviene, ¿no? Entonces, tenemos que, como antecedentes presentados por los expertos consultados, se desprende el fenómeno de las pandillas, que es visto como un problema esencialmente urbano, de seguridad pública, más que de contexto socioeconómico y de derechos humanos, vinculado a los adolescentes y jóvenes. Aquí en el informe podemos leer un poco más al respecto. Entonces podemos decir que desde este marco, y una vez planteada la problemática sobre el pandillaje, se buscará desde un marco de justo derecho y bienestar social tomar acciones preventivas y correctivas a fin de determinar el incremento de las pandillas juveniles. También tenemos el modelo de intervención de la psicología comunitaria como planificación social, y aquí tenemos que su objetivo es centrarse en la tarea de erradicar este problema psicosocial mediante la población, miembros de la comunidad, donde los papeles de los autores de autoridad sean expertos en el tema y conocedores de la problemática. Tenemos, por ejemplo, grupos como Cedro, Transparencia y Redes de Jóvenes, quienes dan seguimiento, ¿no?, al tratamiento curricular en la educación primaria, dando énfasis en el área también de personal social, ¿no? Esto ya vendríamos a plantearlo más desde el punto educativo, ¿no? Y yo considero que no solamente en personal social, sino que debe ser un contenido transversal fundamental en todas las demás áreas, para poder así todos juntos ir dando respuesta a esta problemática que termina afectando a toda una comunidad. El mejor método que se puede aplicar para evitar que se originen los problemas de la delincuencia juvenil es procurar en lo posible mantener la armonía familiar, o sea, es la base de la sociedad, que definitivamente implica muchos aspectos, pero que con esfuerzo especialmente de los padres, que son los directivos en los hogares, se puede implantar una vida familiar más sana,
¿no? Tenemos estas estrategias de prevención, de aplicación y reinserción social que se dan a través de marcos jurídicos y programas especiales estructurados por los ministerios y también por los gobiernos locales, que en este caso serían pues las municipalidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la iglesia, los gobiernos locales y regionales y centrales, las sociedades civiles y privadas, ¿no? que hacen ese engranaje también con el marco normativo, además que van dirigidos a la prevención, control y sanación, rehabilitación e inserción también, ¿no? También en este sentido es parte del sentido común y el ingenio que nos permite además esbozar nombres sencillos, como por ejemplo crear grupos, o mejor dicho, crear como respuesta a esta problemática talleres de conozca a su hijo, educando en los primeros años, mejorando la infancia, etcétera. Todo aquello que pueda aportar como medida de prevención para la formación de estos grupos de pandilla. Anexamos más información en nuestro informe. Como propuesta de solución al problema, hemos visto en el ámbito nacional, en el Centro de Arte para Niños y Jóvenes en el Callao, que es una tesis que ha sido realizada por un programa académico de diseño profesional de interiores de la Facultad de Diseño de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Y aquí lo que nos menciona es realizar, se hace un análisis, se tomó en cuenta según el caso, la tipología y el espacio del diseño. Estos ejemplos nos permiten ver el contacto del usuario, niño y joven con la naturaleza dentro de este espacio de inside y outside. ¿Y a qué se refiere? A crear lugares recreacionales para que estos jóvenes puedan reunirse de manera positiva y puedan aprender a canalizar toda esta ira contenida que puedan tener. Aquí también adjuntamos las conclusiones y aportes de esta tesis, que me pareció muy, muy simpática, porque realmente el deporte, las artes, son cosas fundamentales que ayudan a canalizar las energías, inclusive a modelar el carácter. También tenemos como referencias bibliográficas aquí adjuntadas el video que ahorita estoy mencionando y que procederé pues a colocar en el trabajo. Eso es todo cuando tengo que decir, y solamente mencionar muchas gracias por el curso, por los aprendizajes que nos ha dado. Espero esté a la altura, porque realmente el tiempo ha sido corto y este es un tema tan amplio. He tratado de hacerlo lo mejor posible en donde me encuentro. Ahorita estoy estudiando mi curso de maestría, profesor. Yo soy la de, ¿cómo es? ¿Cómo me dijo? La del cuero duro o algo así. Bueno, espero que mi aporte sea positivo. Un placer haber estudiado con usted y un orgullo tenerlo como catedrático. Muchas gracias, eso es todo.